La semana pasada hablamos acerca del rechazo de Israel, del Mesías que Dios había prometido, pero que ellos no lo esperaban de esa forma. Es decir, se cumplió ya la muerte del Mesías. Y además se cumple lo que la Biblia enseña de que vendría un príncipe de otro reino y barrería con Jerusalén. Esto lo entendemos por la historia. En el año 70, el rey Tito César de Roma viene y barre Jerusalén, destruye todo. Tuve la oportunidad de estar en la plaza donde está el templo y no hay absolutamente nada del templo de Salomón ni del templo reedificado. Es decir, el primer templo, si recuerdan cuando lo edifica Salomón, este templo es destruido por Nabucodonosor. Dentro de pronto empezaremos a ver cómo este templo es reedificado según esta promesa en tiempos angustiosos, pero Daniel están diciendo, bueno, se va a reedificar y se va a destruir. El segundo templo fue destruido y en este momento no está tampoco el segundo templo. Y en esta explanada lo que hay es nada de lo que debería haber. A partir de ahí, una semana más de 7 años faltaría para la consumación de todas las cosas. Así es que si eres honesto, deberías decir, ¿y dónde está Jesús? Reinando. Si faltaban 7 años después de su muerte para que Él regresara, estamos hablando alrededor del año 40 después de Cristo, entonces, ¿por qué no ha regresado el Mesías? Ya debería estar reinando el Mesías. Si tan solo la última semana falta, estamos claros en que ya transcurrieron las 69 semanas de las 70, solamente queda una semana de 7 años. Aún no solamente falta que se complete la semana 69, sino que han pasado 2000 años. No 7 años, han pasado 2000 años. Y no está Jesús por ningún lado reinando. Esto es algo que va a ayudarte a ti a tener convicciones con respecto a la certeza, la autoría de la palabra de Dios. Y te cuento una historia. Yo soy un muchacho de pueblo, yo no soy de la capital. Y cuando iba a la capital de niño, joven y adulto, tenía que pasar por una autopista donde había un puente peatonal gigantesco y en ese puente, escrito con brocha, alguna persona muy ágil se colgó y escribió, Cristo viene pronto. Cuando yo era niño, esto me producía pánico. Bueno, no entendía de lo que se trataba y pasaba así viendo. Después del tiempo, siendo adolescente, esto producía más bien cierta ira con respecto al fanatismo de las personas y un deseo profundo de que fuera mentira. Siendo ya un poco más joven, ya solamente quise ignorar ese tipo de locuras. Y luego siendo adulto, eso no significaba nada para mí. Pero ahora que después de adulto conocí a Jesucristo como mi Salvador y la Biblia es el manual de mi vida, el manual de usuario de mi alma, y la Biblia dice en esta profecía que estamos estudiando que Cristo regresaría en la semana 70. Ya la semana 70 pasó, en teoría, si contamos secuencialmente. Entonces, ¿dónde está nuestro Salvador reinando? ¿Dónde está el segundo regreso de Cristo? La realidad del caso es que no llegó. No está reinando. Todo lo opuesto. Dice la Biblia en Efesios 2 que estamos gobernados por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo tiene un rey y es Satanás. Y él dice cómo se gobierna este mundo. Si recuerdas cuando en las tentaciones de Lucas 4, Satanás toma a Jesús y le dice, lo lleva al pináculo del templo y le da una visión de todos los reinos de la tierra, todo el esplendor de ellas y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le puede haber dicho, ¿quién dice que eso es tuyo?
Yo soy el Hijo de Dios. Tú eres un ángel cualquiera, caído. Pero sin embargo Jesús responde con su palabra. ¿Por qué? Porque efectivamente el dueño de todos los reinos de la tierra es Satanás, no solo de Las Vegas ni de Monte Carlo, sino de todos los reinos, toda estructura filosófica, económica, política que gobierna este mundo está debajo de los pies de uno solo. Y Él es el rey en este momento. Así es que si te soy honesto realmente, qué bueno que Jesús no vino, porque yo no estaría acá, estaría en el infierno. Me hubiera perdido si Él hubiera llegado antes de mi conversión y probablemente tú te hubieras perdido si hubiera llegado hace, qué sé yo, 20, 30, 50 años, 100 años. Es decir, toda la iglesia de todas las generaciones ha estado esperando el regreso de Cristo desde Hechos 2, desde Hechos 1. Desde la ascensión ya preguntaron. ¿Recuerdan que lo habíamos estudiado el primer día en la introducción? Y el mismo Jesús les dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones, o las estaciones, digamos, mejor traducido. Entonces, lo que no podemos ignorar es que Él lo prometió. De hecho, en Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso lo dijo Jesús. Y Él no puede mentir. Y dijo que regresaría por nosotros. Y en este momento, Él está ocupado, entre otras cosas, preparando el lugar donde iremos en la eternidad. Eso es lo que está haciendo en este momento Jesús, pero no ha regresado. Lo que sí te puedo decir es que tenemos certeza de su palabra, porque Él mismo en Mateo 5, 18 dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, incluyendo lo que le prometió Dios a Daniel, que regresaría al final de las 70 semanas. Incluyendo esto que acaba de decir, que regresaré y os tomaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así es que toda la Biblia se va a cumplir, sin excepción. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más segura es la palabra de Dios que el cielo que ves. ¿Alguien sabe de qué color es el cielo? Es azul y el sol es amarillo con una carita feliz. No tenemos ni siquiera certeza de esas cosas por su profundidad. ¿Alguien sabe cuál es el color del mar? No se sabe, es agua, pero lo vemos azul. No entendemos la profundidad de las cosas. Pero aún así que están más allá de nuestro entendimiento, la palabra de Dios es más segura porque el cielo y la tierra pasarán. Apocalipsis 20 dice que vi cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, todas estas cosas viejas pasarán un día, pero su palabra será lo único que permanezca. Y te voy a decir, su palabra y tu alma serán las únicas dos cosas que permanezcan, porque tu alma también es eterna. Tenemos certeza de la palabra de Dios. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios es verdad. Pero ¿dónde está Jesús? Debería estar reinando. Así es que cuando algo no encaja, hay que hacer una revisión. ¿Por qué? Porque si no encaja es porque entonces hay algo que no estamos viendo. Y ese es el ahínco que como hijos de Dios debemos tener a la hora de estudiar su palabra. Cada uno de nosotros debe ser un estudiante de la Biblia. Me dirás, Guille, yo soy un creyente, pero yo no soy un estudiante de la Biblia. Eso es para los pastores, para los teólogos, qué sé yo, para los maestros.
Pues te tengo una noticia, si tú no estudias la Biblia, no tienes relación con tu Padre. Dice la Biblia, el que me ama, mi palabra guardará. Dios interpreta tiempo en la Biblia como amor. Tú puedes pensar que amor a Cristo es usar una camisa con una cruz o ponerte un arete que tenga una cruz o postear que seas en tu Instagram, en tu status, versículos. Pero para Dios, amor es tiempo en la palabra de Dios. Eso es prestarle atención al Padre. Un día de estos, tengo varias hijas para guardar su confidencialidad. Y una de ellas pues está en una situación donde experimenta soledad. Y pasamos prácticamente después de medianoche hablando y hablando y hablando y hablando y tratando de, a la distancia, poner en su corazón la certeza de que está en el plan de Dios para su vida. Y al final, pues gracias a Dios, entendió, pudo ver el propósito que Dios tiene. Y le decía yo, no sabes cuánto me alegro que te esté pasando esto. ¿Por qué? Porque tenía rato de no hablar tanto contigo. Ahora entiendo a Dios. Tenemos un Padre que busca que nosotros estemos ahí, a los pies de su palabra, para escucharlo y orando para que Él nos escuche. Ese es el círculo de comunicación, emisor-receptor. Él emite su palabra, yo la escucho, y yo emito la oración y Él me escucha. Ese es el círculo. Si no estás leyendo y no estás orando, no me digas que tienes relación con Dios. Hablaba con una persona hace unos días y yo le decía, sí es cierto, eres hija de Dios. Pero una cosa es que Dios esté presente en tu vida y otra cosa es que Dios esté involucrado en tu vida. Presente está como padre que es. Y va y acude puntualmente para ir pues delimitando en cierta forma tu andar. Pero un padre involucrado solamente lo obtienes cuando tienes relación con él, cuando estás pendiente de cuidar esa relación. Ahí lo vas a ver involucrado en tu vida. Entonces, tiempo en la Biblia es importante para no caer en el engaño, ni de las emociones, ni de las circunstancias, ni en conclusiones falsas. Si no estamos entendiendo algo, si algo no cuadra en nuestro planteamiento, es porque no lo estamos viendo como debemos. No es porque la Biblia tenga un error. Y eso me lleva al siguiente punto, que está enlazado. Cuando tú abres la palabra de Dios, quien está a prueba eres tú, no Dios. Esto es un espejo. Cuando tú abres el espejo, tú no dudas del creador del espejo, diciendo el reflejo está alterado. Quien está a prueba eres tú, no el autor. La Biblia te examina a ti. No la abras tratando de examinarlo a él, tratando de encontrarle a él el error. Cada vez que la abras, reconoce que ella es lámpara para tu camino. Reconoce que la Biblia es agua para lavar tu suciedad. No la uses para justificar tus faltas. No la uses tratando de encontrar el versículo que te permite ir a pecar. Hay gente que dice, es que Jesús tomó. Ok, ¿quieres copiar a Jesús? Cópialo en todo. Lo que sí te puedo decir es que Jesús nunca se emborrachó. Porque la Biblia dice que las borracheras son pecado. Y nuestro Señor no pudo pecar, si no estaríamos todos perdidos en el infierno. Porque Él nunca pecó ni hubo engaño en su boca. No, que Él tuvo novia, María Magdalena. Muéstrame en la palabra de Dios. En fin, no puedes usar la Biblia para tratar de complacer a tu naturaleza perdida. Siéntate honestamente y dile, Dios, guíame a través de ella. Y Él lo va a hacer. Esa es su especialidad. Sacar los barcos del quebrantamiento, del naufragio y ponerlos a flotar y darles velas nuevas y motor nuevo y un rumbo nuevo. Entonces debemos contemplar cuidadosamente la Biblia. Y vamos a prestarle atención entonces al pasaje.
El pasaje empezó diciendo que 70 semanas están determinadas y quizás leímos muy rápido. Dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y te lo puse en grande para que lo pudieras ver. 70 semanas determinadas sobre, pareciera que el engrane del reloj que Dios está usando para calcular el regreso de Cristo tiene que ver con la ciudad y con el templo, con el pueblo de Israel en el sitio. Tanto así podemos decir que esto es válido, puesto que cuando empiezan a rodar las 70 semanas es en el momento en el que la orden de restaurar y edificar Jerusalén es dada por el rey Artajerjes en Nehemías 2:1 en adelante. Pareciera que cuando está en operación el oficio sacerdotal y la comunión del pueblo se logra a través del tabernáculo, entonces el reloj eterno está rodando. Yo le llamo el reloj escatológico. Es una palabra extraña, pero es correcta. Escatología es la revelación de todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Yo no, bien me conocen, no me meto mucho en estos conceptos técnicos, pero me parece un título apropiado para este contador de años, de las semanas, hasta el regreso de Cristo. Tan importante es la comunión con Dios que Él, desde que toma a Israel y lo saca de Egipto, no emprenden. Hay quienes piensan que Israel estuvo perdido 40 años en el desierto. ¿Quién piensa opuesto? Bueno, realmente no estuvo perdido 40 años en el desierto. Estuvo más o menos perdido dando vueltas en el desierto 38 años y medio. Prácticamente desde Números capítulo 10. Antes de eso, todo el libro de Éxodo, Israel no está en movimiento. Sí es cierto, cruza el mar, etcétera, y llegan y se establecen a los pies de un monte llamado Horeb. Y ahí se quedan prácticamente un año haciendo ¿qué? Recibiendo instrucciones de parte de Dios. ¿Para qué? Para construir el tabernáculo. El tabernáculo era el templo móvil de Dios mientras Israel estuvo en el desierto. Es decir, Dios lo primero que establece es un lugar de comunión para su pueblo. Un medio a través del cual ellos iban a poder ser guiados. Sobre el tabernáculo se plantaba una columna de fuego, una columna de humo o de polvo que les daba la guía a Aarón y a Moisés de que debían establecerse en ese lugar, y si se levantaba la columna de fuego y empezaba a andar, había que recoger el tabernáculo y empezar a seguir esa columna. Si es que era un elemento para guiarte, era por supuesto un elemento de comunión, era el lugar donde Israel oraba, era el lugar donde Israel era nutrida espiritualmente y sobre todo de expiación de los pecados, era el lugar donde Israel llevaba sus inocentes corderos y los sacrificaba diciendo: yo pequé, el cordero es inocente, sin embargo en el sacrificio de este inocente animal yo reconozco que mi pecado está siendo expiado, de manera que en este simbolismo yo pongo mis ojos en que un día vendrá un cordero enviado por Dios que quitará el pecado del mundo. Todo eso funcionaba en el tabernáculo. Y cuando Israel se establece en la tierra, establecen el tabernáculo en una extraña, digamos, fusión de templo móvil, templo fijo, en un lugar llamado Silo o Silo, y después de ahí ya saben todo lo que hizo David por tratar de recoger todos los elementos que tenían que ver con el templo, llevarlos hasta el monte Sión, o un poquito más al sur del monte Sión, que era la ciudad de David, dejarlos ahí, ahorrar para decirle a su hijo Salomón: toma, aquí está para que construyas un templo. Salomón lo construye y a partir de ahí el primer templo es edificado. Y luego viene Nabucodonosor y barre con eso. Y ahora, 70 años después de Nabucodonosor, se le está diciendo a Daniel que van a regresar. Y lo vamos a empezar a ver tomados de la mano del libro de Esdras, de Nehemías, del libro de Zaqueo, del libro de Ageo, de Malaquías. Vamos a ver cómo Dios regresa a Israel a la tierra y empiezan a reedificar el segundo templo. Pero
ese segundo templo será destruido. En el año 70 fue destruido y el reloj se vuelve a detener. Eso es lo que estamos entendiendo. Los engranes de este reloj tienen que ver con el oficio de la comunión con Dios a través del pueblo. Y lo podemos entender en nuestra propia vida. Todo lo que es eterno en tu vida empezó a articularse a partir del día en que empezaste a tener comunión con Dios. El día en que naciste de nuevo, ya por fin, por primera vez, todo lo que hiciste antes, yo no sé a cuántas viejitas ayudaste a cruzar la calle, cuánto dinero diste en la Teletón, yo no sé cuántas buenas obras hiciste antes de conocer a Cristo. Nada de eso irá a la eternidad. A partir de que naces de nuevo, la comunión se establece con Dios, el templo de Dios viene a tu corazón y a partir de ahí, ahora sí, tus obras cuentan para la eternidad. Las que Jesús hace en tu vida, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Si Él construye tu capacidad de perdonar, un día llegarás a la eternidad y encontrarás una herencia porque perdonaste a tu padre, porque perdonaste a tu tío que te abusó, perdonaste a aquel maestro agresor, perdonaste a X. Esas obras que Él construye en tu corazón, te las encontrarás como fruto eterno. Pero mientras no había un templo de Dios en tu corazón, la eternidad era un espacio vacío, nulo, paralizado. Así es que de manera gráfica podemos verlo acá. Tenemos la semana 69 completada y no voy a volver atrás, no vamos a reconstruir cada etapa cada vez que hablamos de ella. Sería como vestirme y ponerme las medias, pero antes de ponérmelas, empezar a tejer unas medias para poder ponérmelas. Ahora vamos a asumir que ya hay aspectos que hemos entendido. Lo primero es que han transcurrido 69 semanas, en 2 periodos de 7 semanas, la primera 49 años, 62 semanas, 434 años. Como sé que ellos son 49, 7 por 7, 49, y 62 por 7, 434. Un total de 483 años desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén, Daniel 25. Lo tenemos acá, esto es lo que estamos estudiando. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Dios le dice, el cronómetro empieza a contar desde que se empieza a reedificar. Hasta el Mesías príncipe, cuando está el Mesías en la tierra, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto, tiempos angustiosos, nos tomará, cuando cerremos el tema de Daniel, unos cuantos años en verlo. Porque es el resto de los libros que tiene la Biblia. Y después de las 62 semanas, es decir, después de estas 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, representado aquí por una crucecita. Mas no por sí, lo explicábamos la semana pasada. Él no murió por sí, Él murió por nosotros. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Representado aquí con esta explosión, donde se destruyó todo Jerusalén, el templo. Es decir, 69 semanas se le quitó la vida al Mesías y vino el príncipe, el rey Tito César del Imperio Romano en el año 70, barrió. Nuevamente una disciplina trae Dios sobre Israel. Y luego estamos hablando en el siguiente versículo, si lo ven en el anterior, versículo 26, habla de que ocurre esto al final de las 62 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana y empieza a describir lo que la semana 70 ocurrirá, que lo vamos a ver la próxima semana. Quiere decir que terminaron las 62 y después de las 70 regresará Cristo, representado con una corona. Es decir, que nosotros estamos en algún lugar por acá. Ese lugar que está por ahí son 2000 años de espera, prácticamente.
1900 años, tanto, esperando su regreso. Y en esos casi 2000 años ha ocurrido algo que tenemos que entender en esta sesión. Ha sido un periodo de pausa en el reloj. ¿Qué pasó al principio? Se destruyó el templo. Si ustedes van a Jerusalén hoy, no van a encontrar el templo. El segundo templo está destruido, no hay nada del templo. Y la semana 70 no iniciará sino hasta que el reloj tenga los componentes necesarios para empezar a rodar nuevamente. No hay templo. ¿Por qué esta pausa? Por varias razones. Vamos a estudiar entonces, para entender estas razones, una hermosa parábola que Jesucristo mismo cuenta para que pudiéramos entender lo que está pasando. Mateo 21, del 33 al 43, Jesús cuenta lo que conocemos como la parábola de los labradores malvados. Dice así: oíd otra parábola, solamente para que aprendas, parábola no es una historia. La parábola es una situación ficticia, pero que se usa como figura literaria, para que tú entiendas un principio que hay detrás de la parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que tenía 2 hijos. Entonces Jesús dice, te voy a contar una historia, te voy a hacer un dibujo figurativo, verbal, para que entiendas el principio. Entonces un rey llamó a cuentas a sus deudores. Entonces tú empiezas a través de la figura a identificar rasgos del carácter de Dios o rasgos del reino de los cielos, etc. Esta parábola es para que entendamos el carácter de Dios a través de la figura literaria. Entonces dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. De hecho, aquí deja de contar la parábola. Ya la historia terminó y ahora Jesús nuevamente recupera el ritmo de la conversación y hace la pregunta, ¿qué va a pasar con estos labradores malvados? Que se les confió algo y actuaron en contra de la confianza de su Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? Y entonces responden los que estaban escuchando, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y él dijo y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Dice, lo que estás diciendo es la conclusión de las Escrituras. ¿Cuál fue el tema durante todos los años del reinado de Israel y el reinado de Judá en Jerusalén? La infidelidad del pueblo de Israel para no hacer lo que se le había asignado. Y Dios envió mensajeros, envió sus profetas, envió su palabra y algunos apedrearon, a otros mataron, a unos aserraron. Así es que quienes estaban escuchando y conocían la historia sabían que estaba usando una figura prácticamente uno a uno de la vida de Israel. Y le dice, ¿nunca leíste en las Escrituras, en el 42? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo.
El Señor ha dicho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y aquí viene un punto importantísimo. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso es lo que está ocurriendo en estos casi 2000 años de espera. Aquí vino una disciplina. ¿Sí recuerdan la disciplina que Dios trajo en el 605, 596 aproximadamente y 597 y 586? 3 olas donde el reino babilónico viene sobre Jerusalén. ¿Qué pasa ahí? Israel pierde la tierra. Israel pierde el templo. Israel pierde la comunión con Dios. Israel es hecho esclavo. Ahora van a regresar después de esos 70 años. Y estamos viendo en el año 70 donde Israel pierde la tierra. Cuando vino el Imperio Romano y barrió con Israel, empezó una deportación, una dispersión del pueblo que hoy todavía estamos viendo. Hasta hace escasos 70 años, digamos, en el año 49, los judíos empezaron a regresar a la tierra que durante prácticamente 1900 años no fue tierra de los judíos, sino que la ONU, como un regalo o un premio de consolación por haber sufrido tanto después de la Segunda Guerra Mundial, les dice: regresémosle un trozo de la tierra a Israel. Y a partir de ahí Israel es, entre comillas, llamado un estado independiente, cosa que hoy en día siguen luchando porque no es reconocido por todas las naciones. Por eso hay naciones que tienen su embajada en Jerusalén y hay naciones que tienen su embajada en Tel Aviv. Tenerla en Jerusalén implica decir: esto es territorio judío. Tenerla en Tel Aviv significa: esto es un territorio compartido con árabes y palestinos. Uno de los espacios de tierra más pequeños del mundo, más pequeño que Panamá, casi una tercera parte de Panamá. Y la ONU invierte más del 60% de su presupuesto por los problemas que este pequeño espacio de tierra produce a nivel mundial. La economía del mundo, la política del mundo, la paz del mundo tiene que ver con ese pequeño espacio de tierra. Todos alrededor de ese espacio de tierra quieren exterminarlos y han querido exterminarlos durante este periodo, además desde antes. ¿Vieron hace poco que enviaron unos misiles, digamos, o teledirigidos más bien, unos drones del espacio de Irán, que queda completamente al este? ¿Saben qué es Irán? Irán, a donde está Irán, es donde en el tiempo que estamos estudiando están los medo-persas. Es la historia de todas las generaciones sufrir con todos estos. Y lo que estamos viendo es Dios sacó las manos como una disciplina para este pueblo. Y durante estos casi 2000 años, Dios hace algo que nos dejó saber en esta parábola de Mateo 21. Y es que Él está en una disciplina y mientras tanto ha levantado un nuevo organismo para que cumpla la función que Israel debería estar cumpliendo. ¿Cómo es que esta disciplina ocurre de manera tan tajante? ¿Recuerdan a Jesús? Lo estudiamos la semana anterior, cuando entra a la tierra y dice que llegó a la ciudad en esa última semana, en lo que conocemos como el Domingo de Ramos, y lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Estaba anunciando lo que ocurrió en el año 70, que Israel fue barrida. Sin embargo, en esa misma semana, cuando Pilato estaba haciendo todo lo posible para liberar a Jesús, el pueblo gritaba: fuera, fuera. Estoy leyendo Juan 19:15.
crucifícale. Y Pilato les dijo, oigan esto, a vuestro rey he de crucificar. En otras palabras, él es el Mesías. ¿Y ustedes quieren que lo crucifique? Pilato es romano, pero Pilato estaba completamente paralizado al ver la persona que tenía enfrente. No podía creer la pureza, la santidad de ese hombre. Y respondieron los principales sacerdotes, oigan lo que dicen, no tenemos más rey que César. Los judíos no tenemos otro rey que el rey del mundo. No queremos a Dios como rey, queremos a César. En Mateo 27, en ese mismo episodio, en el versículo 23, dice que el gobernador Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Qué palabra usó? Justo. Justo es alguien que desde que nace hasta que muere nunca pecó. Allá vosotros. ¿Y qué respondió el pueblo? Dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí la disciplina se consuma. Dios en el cielo dice, tome nota, Ángel, escriba lo que acaban de decir. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Las generaciones venideras. Todos nosotros nos hacemos cargo de la culpa de asesinar a este hombre, el Mesías. La parábola de los labradores malvados. No queremos dar el fruto que el dueño de la viña espera. Y asesinaron a sus profetas y asesinaron a su hijo. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Pues los quitará y pondrá otros que sí produzcan fruto. Así es que Israel está bajo disciplina, como leímos ahí en esa parábola al final. De hecho es el versículo 43, no el 33. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que ocurrió alrededor de ese año 33 en adelante. El reino le fue quitado a los judíos y fue dado a gente que produzca los frutos de él. Esa es una gente nueva que estamos viendo acá. ¿Cuál es esa gente a la que se le quitó el reino fuera los judíos y se le dio al nuevo organismo llamado la iglesia? Lo primero que se les quitó el territorio. Si no hay territorio, por supuesto, no puede haber una nación. Sin embargo, Dios de manera soberana preservó a Israel y hay israelitas que no conocen Israel y son judíos y hablan hebreo y guardan las tradiciones. Multitud de reyes han venido de todo punto de los puntos cardinales, han tratado de destruirlos y no han podido y no podrán. Siempre han estado en guerra. Hay gente que hoy dice, es que Israel está en guerra y viene Cristo puesto que Israel está en guerra, imagínate. Si esa es la razón por la que va a venir Cristo, porque Israel está en guerra, debe haber venido hace 2000 años. Entonces, Dios les quita el territorio y a un nuevo organismo le da el nuevo territorio y le dice ir por el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Toma la comisión que tenían ellos, que no dieron el fruto que debían, y tómala tú, iglesia, y ve al mundo. Les quita el templo y el templo lo pone en el corazón tuyo, que eres la iglesia. Dicen, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿En tu corazón habita Dios desde el día que naciste de nuevo o no? ¿Hay alguien que haya nacido de nuevo que no tenga a Dios en su corazón? Eso es imposible. Dios entra a morar en ti. Dice la Biblia que Él antes
segundos antes de que tú nacieras de nuevo, Él estaba tocando la puerta de tu corazón y llamando. Y cuando tú abriste la puerta de tu corazón, ¿qué hizo Él? Él entró y vino a cenar contigo y tú con Él. Estableció una relación personal contigo. Y Él está ahí. Y Dios no habita en templos de piedra, dice Hechos 17. Ni es honrado por manos de hombre. ¿A dónde habita Dios ahora? Habita en el corazón de un pecador perdonado. Ese es el nuevo templo. Por eso nosotros somos piedras vivas y somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y por donde vayamos llevamos el templo, tanto que estamos reunidos aquí en la casa del Señor Juan Carlos. Y esto es el templo, no estas paredes, no este piso y esas sillas, esto que está brotando de acá. El Espíritu de Dios está viviendo acá y vive en tu corazón si ya lo recibiste como tu Salvador. Y de esa manera el templo de Dios cambió de localidad, de Jerusalén al corazón de cada uno de los perdidos. Asimismo, Dios les quitó la palabra de Dios, les quitó la palabra y se la dio al nuevo organismo, la iglesia. Y a partir de aproximadamente el año 45 de la era, la palabra de Dios es escrita por la iglesia. Y todos los 29 libros del Nuevo Testamento son escritos por la iglesia. Y la custodia de la palabra de Dios es dada a la iglesia. Tanto que en Hechos 11 puede leer cómo la iglesia empieza a extenderse. De hecho, desde el capítulo 9 por la persecución con motivo de Esteban y la conversión de Saulo de Tarso, etcétera. La iglesia está huyendo. Y en el capítulo 11 ya la iglesia está establecida en Antioquía. Y de Antioquía ya hay pastores, maestros, evangelistas en la iglesia, ya lejos de Jerusalén. De hecho, en el estado sirio. Ya ni siquiera en territorio israelí. Y de la iglesia de Antioquía empiezan a salir los viajes misioneros y el mundo empieza a ser alcanzado para Cristo desde fuera de Israel. Y de hecho Pablo anda por todas las iglesias de Europa y Asia recogiendo donativos para enviarlo a Jerusalén. Tanto ahora el corazón estaba latiendo fuera de Jerusalén que los creyentes de Jerusalén eran sostenidos por los creyentes de afuera. Y eso es parte de esa realidad de que la iglesia salió y Dios le dio la comisión de ir por el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Y la palabra hoy la enseñamos nosotros. Hoy los maestros somos no judíos. Y si hay un judío que tú conozcas que está enseñando la Biblia, es porque es un judío convertido al cristianismo. Pero no puedes enseñar los tesoros y los secretos de la palabra de Dios si el Espíritu Santo no está en ti. Y si Él está en ti es porque eres parte de la iglesia. No por tu tradición o por tu religión o por tu sangre y tu genética. También les quitó la comisión sacerdotal. Es decir, según el capítulo 19 de Éxodo, lo voy a leer rápidamente que no lo tengo ahí en las láminas. Capítulo 19, versículo 4. Están a los pies del monte Horeb. Todavía no han empezado a caminar los 39 años por el desierto, ¿cierto? Están en el monte Horeb. Están dándole las instrucciones para construir el tabernáculo. Y Dios les dice en el 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Oigan esto. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que Dios les dijo. Si ustedes se mantienen en comunión conmigo, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son parte mío de mi linaje. Ustedes son mi real sacerdocio. Son una nación mía. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. ¿Y qué hizo Israel aquel día frente a Pilato? No tenemos más rey o más Dios que César. Su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Renunció a esa relación. Bueno, ya lo había venido haciendo a través de las décadas y los siglos, pero ahí se termina de consumar la disciplina que vendría. Así como en 2 Crónicas 36 hemos estudiado
que dijo el cronista, y no hubo ya remedio. Y vino la disciplina de Nabucodonosor. Aquel día dijo, no hubo ya remedio, y vino la disciplina con Tito César. Les quita la comisión sacerdotal. ¿Por qué comisión sacerdotal? ¿Por qué? Porque tú y yo somos sacerdotes ahora. Sacerdotisa, sacerdotisa. Ahí el sacerdote Juan Carlos está sentado por allá. Porque ¿cuál es el trabajo de un sacerdote? Poner en despliegue los atributos de Dios. Y Pedro dice, vosotros sois, oigan esto, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios. Le dice a la iglesia lo que le había dicho Dios a Israel en el Horeb. Ahora Dios se lo dice a través del pastor de la iglesia, le dice a la iglesia, ahora ustedes son los sacerdotes. Todo lo que tenía hasta este momento Israel se le da a la iglesia. Y nace la iglesia en Pentecostés. Viene el Espíritu Santo y empieza la obra de la iglesia. Y mientras la iglesia esté, la semana 70 no empieza. Y mientras Israel no esté en su tierra, la semana 70 no puede empezar. Y mientras Israel no tenga un templo, la semana 70 no puede empezar. Esto lo vamos a estudiar la otra semana, pero ya entenderás más o menos cuánto puede faltar para la semana 70. Hace 50 años, bueno, vamos a decir hace 100 años, de hecho estoy leyendo algunos libros de algunas personas del siglo XVIII y XIX inclusive, al principio, y en su perspectiva, ellos no contemplan nunca el regreso de Cristo, porque dicen, Israel ni siquiera está en su tierra, pero ya hoy Israel está en su tierra, no hay templo. Pero bueno, eso no es detalle con la ingeniería que hay hoy en día. ¿Cuánto se puede tardar construyendo un templo? Eso lo veremos la otra semana, pero el punto es que se les quitó todo para darlo a la iglesia. Y Dios es un Dios de palabra y cumplirá su promesa. Segunda de Pedro 3:9. Perdóname, déjame repasar este punto también. Estamos en un periodo de pausa. Y ese periodo de pausa es el que te explicaba en este lámina anterior. Este periodo de pausa ocurre mientras todo eso pasa rápido, mientras Israel está bajo disciplina. Y en paralelo, mientras Jesús prepara lugar para nosotros en el cielo. Y mientras la iglesia, nosotros cumplimos la comisión de ir por el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Todo eso está ocurriendo durante ese periodo. Es un periodo que no sabemos cuándo va a terminar. Es un periodo que más o menos podemos empezar a observar los movimientos alrededor para suponer qué tan lejos o qué tan cerca podemos estar. Pero lo que sí tenemos certeza es que el Señor no retarda su promesa. Él escucha a personas como yo cuando veían ese rótulo, y digo, no anden rayando paredes, por favor, no estoy de acuerdo con eso tampoco. Pero cuando yo veía esa graffiti que decía, Cristo viene pronto, en cierta forma, algún fanático lo escribió, con lo cual no estoy de acuerdo, pero la reacción de aquellos que lo leen, en la mayoría de los casos es, eso no va a ocurrir. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa cumplida de su segunda venida? ¿Dónde está el Mesías? ¿Por qué no ha venido? Y aquí Pedro responde, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No creas que se retrasó. Él tiene un propósito. Es cierto, está disciplinando a Israel. Es cierto, está preparando lugar para nosotros. Es cierto, está esperando que tú te levantes y empieces a testificar y ganar las almas y hacer de ellas discípulos. Es cierto. Pero hay algo más profundo. Hay algo que yo le doy muchísimas gracias a Dios de que está en su corazón y estuvo hace 19 años cuando yo le conocí como mi Salvador.
que Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y aunque te duermas en la prédica, es paciente contigo. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que te pierdas en el infierno, y por eso te sentó aquí a que escuches. Y ha dado tiempo para que Jesucristo no regrese a la tierra, para que tú puedas escuchar que si te mueres hoy sin haber sido perdonado por tus pecados, te vas a despertar en el fuego eterno del infierno. Él no retarda su regreso. Te conviene que no haya regresado, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, si Él regresa y no te has convertido, vas a perecer en el fuego eterno. Eso es lo que dice ahí. Y Él dice, te estoy dando tiempo, pero no creas, aunque mi paciencia es eterna. Yo también sé distinguir cuando ya cruzaste la raya y no tiene caso seguir esperando. No vayas a cruzar la raya esta noche de su paciencia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de un padre. Por favor, arrepiéntete. Morí por tus pecados, arrepiéntete. Que no llegue el día donde ya no hay oportunidad para arrepentirte. Que no llegue el momento donde se te cierra la puerta eternamente. Por favor, eso es un Dios que se compadece. ¿Qué tienes que hacer para arrepentirte? Simplemente decirle, Señor, perdóname por mis pecados. No tienes que hacer nada más porque no puedes hacer nada más. Todo lo que hagas lo ofende. Dice la Biblia que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Él. No hay quien haga lo bueno además. Además dice la Biblia que todos los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. Así es que de ti lo único que puede surgir es un clamor diciendo, Dios, perdóname por mis pecados. Y si eres un pecador, no voy a gastar tiempo tratando de convencerte. Tu conciencia te lo dice, el Espíritu Santo te lo está recordando a cada rato. Eres un pecador. Pecado es infracción de la ley. Y cada vez que has mentido, has pecado. Cada vez que has robado, has pecado. Cada vez que has codiciado a una mujer, has pecado. Y cada vez que has hecho 610 cosas más, has pecado. Es decir, eres un pecador y estás perdido. Y Dios está dando tiempo a que te conviertas. Pero sabes que ya Israel está en su tierra. Solamente falta un pacto de paz que le permita a Israel construir un templo. Pero esas cosas toman tiempo. Lo que sí no puede tomar tiempo es el día de tu muerte. ¿Qué tal si es hoy? A lo mejor tú dices, bueno, el pacto mientras se firma y la ONU y ese poco de gente se pone de acuerdo, ok. Pero ¿qué tal si el día de tu muerte llega hoy y se te acaba el tiempo para arrepentirte? No juegues con tu alma, juega con lo que quieras. Pero jugar ruleta rusa con tu alma manchada de pecado, eso no es sabiduría. No hay ninguna virtud en ello. No te creas intelectual por decir que Dios no existe. Es una estupidez pensar que somos productos de la nada, como si de la nada las cosas se hicieran. Deja algo puesto ahí, cuando regreses 2000 años después va a haber algo podrido ahí. Bueno, la señal de putrefacción es vida, pero ustedes me entienden que las cosas no se organizan solas. Descubrieron un tipo de jellyfish, un tipo de medusa que tiene más de 10,000 ojos. Y los científicos en el primer estudio del primer ojo dicen que tiene millones de capacidades superiores a las del ojo humano. Y que cada vez que abren una puerta para investigar más profundo, se abren 10,000 puertas más allá. Es Dios burlándose. Y dime, ¿todo eso surgió de casualidad?
¿Tú crees que realmente un Dios perfecto, que creó todas las cosas perfectas, no te va a pedir un día cuentas de lo que se te dio? Pues para eso dejó su palabra, para que no te tome por desapercibido. Y eso es lo que hoy Dios está exponiendo a su palabra. Y si te crees malo, pues qué bueno. Porque somos nosotros los malos los que tenemos esperanza delante de Dios. Él no vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si crees que estás perdido porque eres pecador, entonces estás en la condición propicia. Pero si te crees bueno, que no necesitas un salvador como Cristo, entonces está bien, abofetéalo y dile, te rechazo, no te quiero, no eres para mí. Pero sabes algo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo llega el ladrón en la noche? No avisa. Sino qué clase de ladrón. Chompiras y el peterete. No avisa el ladrón. Llega en el momento en que menos lo esperas. Así llega el juicio, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. No estamos hablando de lo pequeño que alcanzan tus manos o tu entendimiento. El universo entero sufrirá una conmoción ese día. Y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y todas las cosas, el universo y los cielos y todas las cosas habían pasado. Solamente estarás tú delante del trono de Dios para ser juzgado. No tendrás dónde esconderte, no tendrás dinero con qué comprar a un juez, además justo y perfecto. No tendrás influencias detrás de cuáles tratar de ganar el favoritismo de ese juez. Solamente estarás tú, y dice la Biblia que los libros serán abiertos y todas las obras que has hecho estarán ahí escritas. Lo que tú sabes que has hecho. Lo que crees que eres más vivo que los demás. Delante de Dios, todas ellas están siendo registradas. Cada uno de tus pensamientos sucios, cada una de tus intenciones chuecas, todas están siendo registradas. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así es que ese día vendrá. Que se haya dilatado, pues para bien tuyo. Pero vendrá. Tenemos un Dios que no cambia. Su carácter es el mismo. Y mira lo que dice también Pedro. Dice, porque si Dios, oigan, la estructura que está usando condiciones. Sí, entonces, si se da una condición, entonces viene una reacción. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, puros de toda la creación, cometieron una falta. Y dice la Biblia que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Primer punto, si Dios no perdonó. Segundo punto, y sí, otra condición, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, trajo un juicio sobre el mundo entero y solamente sacó a Noé y a su familia. Pero ese Dios, sí, Él no perdonó tampoco. Y sí, otra vez, sujeto tácito, Dios, sí, Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, hizo descender fuego del cielo sobre pueblos enteros, poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es decir, el carácter de ese Dios es el mismo carácter del que está vivo hoy en día, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿quieres saber cómo un Dios que no cambia, inmutable en todos sus atributos, actuará en el futuro contigo? Mira cómo actuó en el pasado. Dios está en este momento clamando por tu alma a través mío. Está
desde la cruz Jesús diciendo, recibe mi perdón, no lo rechaces. No te pierdas, no te creas bueno, no creas porque vas y te metes en una congregación de vez en cuando, porque prendes Radio María o porque haces cualquier tontería que te medio santifica en tu conciencia sucia, crees que estamos a cuentas. La única forma en que Dios te ve justo es que estés revestido de la justicia y perfección de Jesucristo, a través de recibirlo a Él como tu Salvador. Esa es la propuesta. Él vendrá. Dice Apocalipsis 16:15 y terminamos con esto. Dice, he aquí yo vengo. El mismo de siempre te confirma una vez más, yo vengo. Yo vengo como ladrón. ¿Cómo viene un ladrón? Es curioso que use nuevamente esa metáfora, bueno, ese símil. Que use un símil diciendo, vengo como ladrón en la noche. Yo confirmo que soy el autor de toda la Biblia. Y yo confirmo que no cambio. Y confirmo que regresaré. Y confirmo que delante de mí se doblará toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero algunos lo confesarán sabiendo que nunca lo aceptaron como su Salvador y tendrán que pagar eternamente sus pecados en el infierno. Y otros lo confesaremos diciendo, gracias Dios por haberme perdonado, por eso eres mi Señor, el Señor de mi alma eternamente. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres rechazarlo en esta noche? Porque Él vendrá como ladrón, bienaventurado, dichoso el que vela. ¿Quién es el que vela? El que está preparado para su llegada. El que está preparado para el día en que tu alma esté delante de Él. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuál es tu vergüenza? ¿Sabes cuáles tus pecados? Tu alma manchada de pecados. Aquí nos vemos lindos, bañaditos, con trajecitos, todos perfumados, preciosos. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y si tu corazón está manchado, más te conviene guardar ropas que estén limpias y no te veas desnudo delante de Él con tus manchas. Jesucristo murió siendo perfecto para pagar tus pecados, que eres imperfecto. Para que tú solamente tuvieras que decirle, perdón Señor, reconozco que yo tenía que morir, pero tú tomaste mi lugar, con lo cual la justicia y perfección tuya me reviste ahora siendo perdonado por ti. Revestido de su justicia. Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador hace 19 años y su justicia vino sobre mí, siendo yo una persona débil, caída, que comete errores y pecados. Un día me presentaré delante de Dios y Él me va a ver perfecto, porque Él va a ver la justicia y perfección de Jesús. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Revestido de su vida, yo puedo entrar a Él y Él me va a ver y me va a decir, mi buen hijo, bienvenido a casa. Yo entraré al cielo nervioso de que sepan que yo no soy Él. De que por algún lado se vea quién realmente soy. Pero he confiado en que voy al cielo porque Él revistió mi vida de su justicia. ¿Quieres que revista tu vida hoy? No entiendo cómo no puedes querer eso. De verdad. No puedo creer cómo alguien puede decir, ¿sabes qué? Esto no lo quiero. Yo quiero morir y verme frente a Dios y yo le voy a dar mis argumentos. ¿Qué argumento le vas a dar tú al que creó la mente? Al perfecto, al que hizo todo por ti. Pero bien, es tu decisión. Si quieres recibir a Cristo ya y ser revestido de su justicia y perfección, te pido por favor, ora conmigo. Yo voy a orar. Toma mi oración y haz la tuya.
y exponla delante de Dios. Oremos. Dios, te pido perdón. Sabes que soy un pecador. Tu justicia, tu perfección, tu santidad está tan lejos de mí que solamente merezco el infierno. Y no puedo cambiar. Por eso, Padre, perdóname y haz algo. Toma mi vida y lávala. Toma mi alma y revístela con tu perfección. Toma mis pecados y tíralos al fondo del mar. Aléjalos de mí y de tu justicia. Y dame una nueva vida. Una vida que ahora sí te agrade. Tu palabra dice que estás a la puerta de mi corazón y quiero abrirte. Entra, por favor, y establece dentro mío una relación personal. Sé tú mi Señor. Guíame. Enséñame cómo caminar a tu lado. Enséñame además a guiar a otros a caminar a tu lado hasta el día de tu regreso. Y que cuando vengas por mi alma, sea una celebración, encontrarme para siempre con el Dios que pagó por mis pecados en la cruz. A partir de ahora reconozco que he sido perdonado. A partir de ahora reconozco que soy tu hijo. A partir de ahora reconozco que soy tu siervo. Enséñame a servirte. En el nombre de Jesús. Amén.